Bueno, vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, nosotros venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. El simple hecho que tú nos has dado ese momento para reunirnos y cantar y orar y leer tu palabra es muy generoso de ti porque no merecemos eso. No obstante, tú nos das la entrada para poder acercarnos a ti, juntos, adorar. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, a leer, Dios, te pido que tú nos ayudes a escuchar tu voz en el texto que vamos a leer. Y que tú seas glorificado en lo que leemos. Y que tú nos cambies, que tú nos transformes. Lo que deseamos, en tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos hoy cambiando de un capítulo a otro. Hoy llegamos a un gran logro en las historias del Antiguo Testamento que hemos estado viendo. Hemos estado observando, viendo las historias del pueblo de Israel, del pueblo de Dios que Dios los sacó de Egipto y después pasaron por el desierto. Y hoy vamos a dejar a Moisés. Todas las historias en las últimas semanas han sido historias con Moisés y no hemos visto ni todas las historias de Moisés, pero hasta hoy llegamos con Moisés y hoy nos vamos a despedir de él y cambiar de capítulo. Y vamos a empezar a ver el próximo líder de los israelitas, el pueblo de Dios, la historia de Josué. Y esta historia es una buena historia, es una buena historia de un buen líder. Y no es una buena historia como a veces digo, va a ser una buena historia, pero después en medio toma un desvío y termina mal. No, esa historia es una buena historia, de principio a fin, una buena historia hoy. Hoy es la historia de Josué, un buen líder del pueblo de Dios, pero no empezó como líder. Él empezó como alguien que sirvió bajo autoridad, bajo la autoridad de Moisés. Moisés era el líder y Josué le ayudaba a Moisés. Y ese es otro mensaje para otro día, pero para ejercer bien la autoridad que Dios nos da, tenemos que someternos también a la autoridad que Él pone sobre nosotros. Y eso hizo Josué en Éxodo 24, 12, 13. El Señor dijo a Moisés, mire lo que pudo hacer Josué en esa historia. El Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí, y yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante. Él era ayudante, no era el gran líder en ese tiempo, era ayudante de Moisés, pero él pudo subir a la montaña y hablar con Dios. O sea, estar ahí cuando Dios y Moisés estaban hablando, imagínense. Qué gran privilegio, ayudante, pero con muchos privilegios. Ver a Moisés hablar con Dios en el monte, recibir los 10 mandamientos, increíble. Y además, aunque él era el ayudante de Moisés, era el ayudante con responsabilidad, porque él dirigía el pueblo en batalla. En Éxodo 17, verso 8, mire lo que dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres. Entonces él iba a escoger los hombres y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo. Obedeció a la autoridad que tenía sobre él y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, se sentó en ella, y Aarón y Hur les tenían las manos uno de un lado y otro de otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Moisés era el líder, pero Josué sirvió bajo su liderazgo y él sirvió fielmente, no solo a Moisés, él sirvió fielmente a Dios. Josué era uno de los 12 espías que entraron en la tierra prometida. ¿Recuerdan la primera vez que entraron los 12 espías y después 10 regresaron con un mal informe, desanimaron al pueblo? 2 regresaron con un buen informe. Ellos dijeron, podemos, sí es difícil, sí va a ser imposible, pero con Dios nada es imposible, sí podemos entrar. Uno de esos 2 era Josué. Él era fiel a Moisés, su guía, su líder, y fiel a Dios.
Y su liderazgo se iba aumentando más al final de la vida de Moisés, porque él iba a tomar el lugar de Moisés. En Deuteronomio 31, del 1 en adelante, dice, entonces Moisés fue, ya estamos llegando al final de la vida de Moisés, fue y habló con esas palabras a todo Israel y le dijo, hoy tengo 120 años. Imagínense, ya no puedo ir ni venir. Y el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti y destruirás esas naciones delante de ti, las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. El Señor hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con la tierra que él los destruyó. Y el Señor los entregará delante de ustedes y harán con ellos conforme a sus mandamientos que les ha ordenado. Sean firmes y valientes. Recuerda esa frase, va a aparecer varias veces hoy. No teman ni se atemoricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces Moisés llamó, él estaba hablando a toda la congregación, y después él llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, otra vez la misma frase, porque tú entrarás con ese pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que le darán, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Tú vas a ser el líder. En presencia del pueblo, Moisés lo instaló como el próximo líder del pueblo, y después muere Moisés en Deuteronomio 34. Ya llegó al final y murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle. ¿Quién enterró a Moisés? Dios enterró a Moisés. ¿Qué cosa, va? Dios estaba ahí cuando murió, solo, y Dios lo enterró. Dios amaba a Moisés, era amigo de Dios. Nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura, porque Dios lo enterró. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, mire eso, los que usamos lentes como yo, no se habían apagado sus ojos, imagínense, 120 años, ni había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Muere Moisés, pero no antes de imponer la mano a Josué. Y en la Biblia, cuando algo grande pasa, cuando alguien toma una decisión, cuando recibe un liderazgo, hay imposición de manos. Por eso cuando alguien se bautiza, después del bautismo le rodeamos y imponemos las manos. Moisés impuso las manos a Josué y le transfirió su liderazgo. Y después viene Dios. Y si era pesado y cargado que Moisés, el gran líder del pueblo de 220 años, le había impuesto la mano, le hubiera dado el liderazgo, le hubiera dado la tarea de entrar delante del pueblo, mucho más cuando después viene Dios. Y Dios le habla, y Dios le da el mismo liderazgo y más. Leamos en Josué 1. Josué, el líder, tiene su propio libro en la Biblia. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza ese Jordán, tú y todo el pueblo, la tierra que yo doy a los israelitas, todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto y hasta el Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de las hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a ese pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Cuídate, pues para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Eso es leer la Biblia siempre.
otro mensaje, otro día, para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte, valiente, no temes ni de cobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le concede el liderazgo. Dios dice, tú vas a ser el líder, y vas a ser el líder no en el desierto, vas a cruzar a la tierra prometida, vas a llevar a la gente a la tierra prometida, y tú vas a estar al frente de ellos a conquistar la tierra, pero tú tienes que seguirme y tú tendrás éxito. ¿Recuerda cuando Dios vino a Moisés en el desierto, en el arbusto que estaba quemando y Dios salió y le habló desde ahí? Recuerda y le dijo que fuera a Egipto y que hablara con el faraón. ¿Y qué dijo Moisés? No puedo. Muchas veces dijo no puedo y Dios dijo sí puede, no puedo, no, sí puede, no puedo. No, soy tartamudo, sí, pero ¿quién te dio tu lengua? Pero no voy a poder, entonces voy a mandar a tu hermano contigo, pero no voy a poder, pues sí vas a poder. Y por fin Dios se molesta con Moisés. Recuerda que cuando Dios viene a Moisés y le dice, tú vas a ser el líder de mi pueblo. Y Moisés como pelea con Dios. Ahora, en cambio, la comparación con Josué. Dios viene a Josué y dice, vas a ser el líder de mi pueblo. Y Josué dice, no dice nada, lo acepta. De inmediato, de buenas a primeras, lo acepta. Y él toma el liderazgo. Mire el verso 10. Entonces, Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Pasen por el medio del campamento. Den órdenes al pueblo diciéndoles, preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios le da en posesión. Él alista al pueblo para entrar. Él dice, oye, Dios me ha dicho que tenemos que hacer eso. Vamos a hacerlo, ni corto ni perezoso. Él empieza a alistar a la gente y le da sus instrucciones, le da su motivación, le dice lo que van a hacer. Y ellos se preparan. Mira cómo responden a su liderazgo. Por eso vemos que él es un buen líder, porque él dice a la gente, vamos a hacer algo imposible. Vamos a cruzar ese río Jordán y vamos a conquistar esa tierra llena de gente grande que no podemos conquistar. Y que, bueno, no dicen esas palabras, pero eso es lo que les está diciendo que van a hacer. Y mira cómo responde la gente en el 16. Ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato, no obedezca tus palabras en todo lo que mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Ellos entran. Entonces a partir de ese momento ellos siguen a Josué, ellos cruzan el Jordán, entran a la tierra prometida, conquistan la tierra. Él empieza a repartir la tierra a todas las tribus y a todos los pueblos y las diferentes familias, como Dios le había dicho que hiciera. Él dedicó su vida a esto, a cumplir eso, y lo hizo bien. Terminó solo su liderazgo bien, terminó bien su vida. Él es un modelo, él es un ejemplo que nos debe inspirar, alguien que debemos imitar. Porque mira cómo él termina su vida, llega al final de su vida. En Josué 23, hoy vamos a ver la muerte de los 2 líderes de los israelitas, de Moisés y de Josué, en un solo día. Josué 23, del 1, dice, aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel. Él era el líder, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, le dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas esas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. En resumen, su vida ha contado por mucho. Él guió al pueblo, él los introdujo en la tierra prometida. Él cumplió con la tarea que Dios le había dado, y después él termina su vida siendo líder, diciendo a la gente sigan a Dios, dándoles instrucciones, otra vez enfocándoles en su relación con Dios como un buen líder. Mira, Josué 23:6 dice, esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se parten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con esas naciones, las que queden entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que el Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Y a partir de estas palabras,
Y eso sería, no vamos a leerlo todo, eso sería un buen devocional familiar que uno podría hacer hoy o mañana o en esta semana, el leer Josué 23 y 24, pero él empieza a enfatizarles cómo seguir a Dios y la importancia de seguir a Dios y lo que tiene que hacer para seguir a Dios y de cómo no desviarse de seguir a Dios como el buen líder que era. Y al final, sus últimas palabras en el 24, verso 23, ahora pues, le dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día, les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Josué escribió las palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra, la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo, ciertamente esa piedra servirá de testigo contra ustedes, porque ella ha oído toda la palabra que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra ustedes, para que no nieguen a su Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de esas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en la tierra de su heredad. Y miren el verso 31, un testimonio del buen líder que era Josué. Aún después de su muerte, mire cómo dejó un legado de liderazgo. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Mire, Josué era un buen líder. Él vivía cerca de Dios. Él conocía la palabra de Dios, se mantenía junto a Dios todos sus días y él guió al pueblo. Mire, por eso era un buen líder, porque no solo llevó a la gente a la tierra prometida, él llevó a la gente a Dios. Él guió a la gente a servir a Dios y no solo durante su vida, sino al final de su vida. Al final de su vida su preocupación no era dividir su herencia entre sus hijos y arreglar cuentas, era enfatizar a la gente, tiene que seguir a Dios, porque era un buen líder y llevó a la gente a Dios. Y si llegamos al final de esa historia, una buena historia, un buen líder, y vemos su liderazgo sobre Israel, podríamos decir, ¿y nosotros? Ver tan buen líder de otros, alguien que guió a la gente y fue delante de ellos y los llevó a Dios y los motivó y los inspiró, podríamos decir, ese es como escuchar a otro hablar de algo maravilloso que ellos tienen, que uno no tiene. Es como cuando alguien anda de lo maravilloso que es su vida, su trabajo increíble, donde gana más que tú, y su nuevo carro, y su matrimonio está feliz, y sus hijos que son los mejores niños modelo del mundo, y uno queda escuchando y dice, qué bonito, y por dentro pensando, ¿y yo? Tú tienes tanto, y ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y tú tienes algo bueno, y yo, y nosotros, viendo el liderazgo de Josué, podríamos decir lo mismo. ¿Y nosotros? ¿Por qué no podríamos hoy día tener un líder como Josué? Dios nos da buenos líderes, pero nadie como Josué, alguien que vaya al frente, alguien que nos lleve a adorar a Dios y alguien que nos guía a Dios, alguien que hace que no desperdiciemos la vida. Tenemos buenos líderes, pero ninguno es como Josué. ¿Quién podría compararse con él? Pero vivió antes y hoy no existe. Y la realidad que nosotros tenemos un líder que es mucho mejor que Josué. Tenemos a Jesús. Y en ese sentido, la historia de Josué y su liderazgo nos lleva a Cristo, nos hace ver al Mesías, nos hace ver a Jesús. La historia de Josué, en primer lugar, porque Jesús aparece físicamente como persona en la historia de Josué. Jesús aparece en la historia de Josué. Regresa a Josué 5.
Ya habían cruzado el Jordán y Josué como un buen líder estaba ya viendo cómo iban a atacar a Jericó, la primera ciudad grande con muralla, y cómo vamos a atacar y tiene la puerta cerrada y no vamos a poder hacer, ¿qué vamos a hacer? Y él andaba viendo, y mira lo que pasó cuando Josué estaba ya cerca de Jericó. Levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No respondió: más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. ¿Quién sería eso? Capitán del ejército de Dios. Eso es Jesús. Jesús, el mismo que en un caballo blanco saldrá frente del ejército de Dios en Apocalipsis 19 en los últimos tiempos. Es Jesús, y podemos saber que es Jesús porque mire lo que hace Josué. Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. Y dijo: ¿qué tiene que decirle a mi señor, a su siervo? Él adoró a ese hombre. Si eso hubiera sido un ángel o otro servidor de Dios y no Jesús, ¿qué hubiera dicho? Lo que siempre dicen los ángeles cuando aparecen en la Biblia. ¿Qué dicen? Cuando alguien se postra delante de ellos y le hace reverencia, ¿qué dice el ángel? Levántate, yo soy un siervo como tú. Los ángeles no aceptan reverencia ni adoración de hombres, pero ese Señor, mire, entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Él aceptó la adoración. Era Dios, era Jesús encarnado, Dios, el Hijo, Dios hombre. Jesús vino a hablar con Josué, y Jericó estaba muy encerrado por miedo de los judíos, de los israelitas. Nadie salía ni entraba, pero el Señor, ahí sabemos que es Jesús, el Señor dijo a Josué: mira, entregado a tu mano a Jericó, a su rey con sus valientes guerreros. Y después le dice, sigue leyendo después, le dice cuál va a ser su plan de ataque y cómo van a batallar contra el capitán del ejército del Señor, el Señor, Jesús. Él dice a Josué cómo van a atacar. Él le da el plan de batalla. Josué, el gran líder, nos lleva a un líder que es más grande, porque él seguía el liderazgo de Jesús. Él servía a Jesús durante su vida, y por eso Él nos señala: hay un líder aún más grande que yo, y nosotros tenemos ese líder hoy día, por ver el gran líder que era Josué. Su liderazgo no era nada más que una sombra que refleja el liderazgo aún más grande del verdadero y perfecto líder que es Jesús. Un verso más, en 1 de Pedro. Mire cómo habla de Jesús. Ese Pedro, entonces dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes. Entonces él está escribiendo a los líderes de la congregación, los ancianos, los pastores. Dice: exhorto yo, anciano como ellos. Entonces él era uno de los ancianos principales en Jerusalén. Entonces, un líder grande hablando a otros líderes. Mira lo que después les habla de lo que tienen que hacer, de sus compromisos como líderes. Y después mira el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o el pastor supremo, el pastor supremo es Jesús. El mismo líder que servía Josué es el líder que nosotros servimos hoy. El pastor principal de esa iglesia, el pastor principal de cada iglesia cristiana es Jesús, el pastor supremo. Nosotros servimos al líder perfecto, al líder verdadero. Él es nuestro líder. Él va delante de nosotros. Él nos lleva a la tierra prometida. Él nos dice, a través de su Espíritu Santo, Él nos dice qué hacer. Él nos lleva a Dios como un buen líder. Él nos guía por su Espíritu, y por seguir a Jesús, nuestro líder, podemos ser hijos e hijas de Dios. Jesús es nuestro gran líder. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? No sé tú, pero cuando yo veo una historia tan buena, tan inspiracional, hay mucha inspiración en esa historia, porque vemos un gran líder, y después vemos que él servía a otro líder aún más grande. Dos líderes grandes, Jesús y Josué. Vemos a ellos y yo digo: ¿qué más inspiración necesitamos? Nosotros debemos ser buenos líderes como ellos. Nosotros debemos ser buenos líderes como Josué y como Jesús. Y si tú dices: espérate, entonces ese mensaje para líderes,
y yo no soy líder, quizá tú dices, yo no soy líder, yo no tengo título de líder ni en mi trabajo, ni en la iglesia, yo no soy líder, más bien yo soy tímido, yo no hablo mucho, yo no corro al frente cuando necesitan a alguien que vaya al frente, yo no soy líder, ese mensaje no es para mí, espérate, ese mensaje es para todos nosotros, ¿sabe por qué? Porque todos podemos ser líderes como Jesús. Todos podemos ser líderes como José. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos personas en nuestras vidas. Aunque no llevemos el nombre líder, tenemos gente en nuestra vida que nos mira. Tenemos gente en nuestra vida que nos escucha. Tenemos gente en nuestra vida que nos hace caso. Tal vez son sus hijos o su pareja. Tal vez es un pariente. Tal vez es esa persona en tu trabajo que te sigue como un perrito, que siempre tras de ti, que lo que tú dices se ríe y tenemos influencia sobre otras personas. Y yo apuesto que tú puedes pensar en por lo menos una persona sobre quien tienes influencia, sobre quien podrías tener influencia, alguien que tú podrías guiar a Jesús. Yo vivo con 3 personas, entonces mi lista empezó ya con 3 personas. ¿Sobre quién tienes influencia tú? ¿A quién podrías tú guiar a Jesús? ¿Quiénes son tus personas? Ok. La segunda pregunta, ¿cómo puedes ser un líder como Jesús o un líder como Josué y llevar a esas personas a Dios? ¿Qué puedes hacer? Ahora, si no eres un cristiano, si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte, no puedes llevar a alguien a donde tú no estás. No puedes guiar a otros a Dios si no te has entregado a Dios. Entonces, el primer paso para ti, para llevar a otros a Dios, para que otros puedan conocer a Dios como tú estás llegando a conocer a Dios, es tomar tu decisión, es arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él para que tú puedas llevar a otros contigo en el camino. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo tengo que hacer eso, yo quiero tener paz con Dios, yo quiero estar bien con Dios, yo quiero que Dios sea mi Padre y yo quiero guiar a otros a Dios. Solo tiene que decir a uno de nosotros, a mí, a uno de nosotros, y te podemos guiar por este proceso de entregarte a Jesús. Y si tú eres cristiano, ¿qué puedes hacer a diario con esas personas que te ven, que te escuchan, que seguirían tu guía? ¿Qué puedes hacer? Puedes leer la Biblia con ellos, orar con ellos, orar por ellos. Ni tienes que pedir permiso para orar por alguien en tu tiempo privado, ¿no? Puedes orar por ellos, puedes leer la Biblia con ellos, puedes pedirles estudios, puedes preguntarle por su relación con Dios, puedes explicarle el Evangelio. ¿Cómo puedes guiar a las personas en tu vida que Dios ha puesto en tu vida, quizás con el propósito de que tú los lleves a Él? ¿Cómo puedes llevar a esas personas a Dios? Y déjenme dar una aplicación directa a los que vivimos con seres más pequeños. Bueno, los míos ya me pasaron, pero son seres más pequeños, con nuestros hijos o con parejas de nuestra casa. Miren, aunque nosotros no tengamos influencia sobre nadie más, no hay excusa por no guiar a esos pequeños seres. Y cada vez que predico eso es para mí porque me doy cuenta que tengo que crecer en este campo. Entonces eso es para mí. Si te cae, pues que caiga sobre todos nosotros. Pero no hay excusa por no leer la Biblia a diario con las personas que viven en tu casa, que tú puedes guiar, las personas que te harían caso. No hay excusa por no orar con ellos a diario, por no leer a diario, por preguntarles a diario, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si no guiamos a las personas que viven con nosotros, si no guiamos a las personas que viven en nuestra casa, Dios no nos va a dar más personas a guiar. Tenemos que ser fieles en guiar a los seres que Él ha puesto cerca de nosotros. Y después, como con Josué, Él va a ir expandiendo nuestra influencia, nuestro liderazgo. ¿Qué necesitas hacer tú para ser un buen líder como Josué, buen líder como Jesús y guiar a otros a Dios? Vamos a tomar un tiempo, responder a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar a Jesús, vamos a adorar.
y recordar y agradecer a nuestro gran líder. Vamos a recordar su cruz. Si tu corazón está preparado, las mesas están preparadas con la comunión, puedes pasar, puedes tomar el pan y el jugo y recordar su cuerpo y su sangre. Agradezcamos lo que Él hizo. Vamos a adorar a nuestro Señor. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. No hay nadie como tú. Gracias, Dios, por ser nuestro líder, por ser el pastor supremo, el pastor principal de cada uno de sus hijos y de esa iglesia. Ayúdanos a seguirte, a escuchar tu voz. Ayúdanos a imitar tu liderazgo y llevar a otros a ti. Ayúdanos a ser fieles con la persona que tú has puesto en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros hogares, alrededor de nosotros, y guiar a esas personas a ti. Que sentamos la carga de ese liderazgo como Josué tenía, y que seamos responsables como él. Que terminemos bien nuestra carrera como lo hizo él. Y si llegamos a hacerlo, sabremos que solo será por tu gracia. Y por eso te agradecemos, Jesús. En tu nombre oramos.